Bueno, en términos como de lo educativo, yo creo que un nexo súper importante que fue súper interesante como de rastrear en la investigación fue que eh, la Gabriela, bueno, tuvo como, hubo un trabajo ahí con Pedro Aguirre Cerda, con ciertas propuestas desde la educación agraria, y creo que eso, como que, creo que es súper importante, yo creo, revisitar eso, en el fondo como esos nexos que tuvo la Gabriela con políticos chilenos, con ciertos proyectos, esas cartas como donde se emitían como ideas súper progresistas para la época. Bueno, en este caso la educación agraria que tuvo en el fondo sus frutos, porque después, o sea, porque Pedro Aguirre Cerda sí logró como instalar cierta, bueno, las escuelas agrarias, en el mismo Los Andes tuvo su escuela granja en el fondo, donde como que se educaba a los campesinos en cuestiones agrarias importantes, y claro, pues que tuvieran relación con su entorno y que no necesariamente después la gente se tuviera que ir a otras ciudades para trabajar, sino que también hubiese la opción de quedarse. Y creo que eso también es importante hoy día, como que se está cuestionando tanto, bueno, el lugar de la educación, si es gratis o no, si la educación universitaria es universal o no, como que ahí también hay, yo creo, varias entradas como de saber, pucha, quizás no todo es la universidad, quizás también hay que revalorizar como la educación en otros niveles y con otro objetivo, porque, bueno, como en otros países, no todo el mundo es universitario, también los técnicos son requeridos, y yo creo que ahí como a propósito de la educación rural, a mí me parece súper interesante como releer esas propuestas. Y eso yo creo que también la lleva como a innovar en ciertas cosas. Por ejemplo, ahora que estaba revisando la publicación que nosotros trabajamos para este proyecto en los Andes, y que sí, por esa línea sí me parece que fue muy como vanguardista en lo educativo. Por ejemplo, ella hablaba mucho, tenía algunas publicaciones sobre cine, de cómo usar el cine, que en esa época era muy reciente y no todas las ciudades tenían, y para, como una herramienta educativa para los niños. Entonces, eso sí me parece como que hablar de cine y educación en esa época yo lo encuentro así muy vanguardista. No sé actualmente si existen trabajos que ahonden en esa línea, pero sí, por ejemplo, años posteriores como a estas ideas de Gabriela, en la misma Universidad de Chile existió como un centro de extensión cinematográfico o algo así, que estaba dedicado como a la educación, o tenía una patita metida en la educación. Entonces yo creo que en ese sentido igual fue como bien visionaria, y, y en otras cosas que me parece como que tiene que ver con esta como también una autoexigencia al maestro, ¿cachai? Como, y a la maestra, como que es de la autoformación en el fondo, de ser como un ejemplo, de enseñar con el ejemplo, eh, y que está ahí presente y que también, o sea, yo creo que influyó mucho como en todo su trabajo que hizo en México, que también sí hay, yo creo que como que ahí encuentro que sí cristalizó como todas estas ideas de la educación rural, de estos nuevos como medios, no sé cómo decirlo en esa época, eh, porque por ejemplo, no sé, en México la Gabriela hizo estos recorridos que hacían por las escuelitas rurales, que estamos hablando de escuelitas realmente rurales, así de comunidades indígenas incluso, y presentaban obras de teatro, de hecho, y después hacían a los niños dibujar lo que habían entendido. Entonces, o sea, ahora como que se usa mucho, por ejemplo, eso en los museos, ese recurso, que los niños dibujen lo que aprenden, pero estamos hablando hace 100 años. Entonces, como que lo encuentro, eso sí lo encuentro como muy vanguardista en el sentido que uno podría rastrear, y en la Secretaría de Educación mexicana están guardados todos esos archivos y uno puede ver los dibujos de los niños sobre lo que aprendían en esas obras que eran obras itinerantes. Y todos esos proyectos que eran liderados por Gabriela cuando participó como en estos proyectos educativos de la Revolución Mexicana. Entonces eso sí me parece como, porque en el fondo no solo llevaba como educación a través del teatro,
sino que también hacía como un estudio de impacto del proyecto que había llevado, ¿no? Como hoy día uno le llamaría. Y eso sí que me parece súper como innovador para la época. Como en el fondo que le preocupara realmente lo que estaban recibiendo esos otros, esos niños. Así que sí, por ese lado me parece, claro, o sea, pensándolo así, como su ideal del profesor y profesora, de las maestras y maestros, tenía un estándar súper alto, yo encuentro. O sea, yo creo que eso es como lo más, yo diría que es como de lo más relevante como de su obra, como esa vigencia en múltiples temas, tanto lo educativo, tanto desde el lugar como de la mujer, en la historia, en la sociedad. eh, de repente como que, claro, como que uno dice, esto es como nuevo, novedoso, como este tema de la educación integral, pero en realidad quizás en cierta manera podría entenderse como un regreso, como una vuelta a algo que existió de alguna manera y que tenía que ver como con lo pequeño en el fondo, pues con la conexión con lo local, con la naturaleza, con el entorno, que ahora está como de regreso porque se entiende como que nos salimos un poco y nos descontextualizamos un poco. Y yo encuentro que es súper, o sea, súper valioso volver a Gabriela en ese sentido, súper valioso. Como decías tú, esa vigencia es súper interesante como de rastrear. Y también quizás nos abre ciertas puertas como a hacer ciertas comparaciones, y además desde el punto de vista como mío, como historiadora, no sé, o sea, ¿en qué se parece este contexto al contexto de hace 100 años, en que también se estaba hablando de una constitución, en el que también como que se abrió la posibilidad de, de generar una nueva constitución con cierta participación, que al final se cerró, como hay ciertas similitudes como de los años 20 de hoy y de los años 20 del siglo pasado, eh, que es un poco el contexto de la Gabriela todavía en Chile, porque ya se fue como en el 22 más o menos, y ahí ya no volvió. Eh, como que es interesante, yo encuentro como de, yo no lo he hecho, pero sería súper bonito, yo creo, como meterse en esa, como en esa discusión, en esa comparación quizás.